Damos gloria a Dios por esta noche. Es una bendición que estemos aquí hoy unidos, recargando baterías, recibiendo la palabra. Amén. ¿Cuántos vienen con sed de Dios en esta noche? A recibir su consejo. Podemos confiar en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Podemos depender de ella, creer en ella, vivir en ella, caminar en ella. Su palabra es verdad. Y hoy con un tema muy importante que daba vuelticas en mi cabeza de cómo descubrir la voluntad de Dios. A través de qué modo, qué forma poder ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. De verdad que toda persona ha preguntado eso, ha dicho esa gran pregunta: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesito hoy? ¿Cómo es la cosa conmigo? ¿Estoy en la nómina o no? Tantas veces preguntamos a Dios cuál es la voluntad. A veces queremos que esa voluntad esté muy alineada a lo que pensamos, a lo que tenemos planeado. Pero si queremos venir a descubrir la voluntad de Dios, pues es para que en algunas ocasiones nos sorprenda. Y hay una historia muy particular que está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Si usted trajo Biblia, puede buscarlo. Hechos capítulo 9, versículo 6. La historia narra lo siguiente para llegar a ese punto exacto, y es ese acontecimiento de Saulo, donde está persiguiendo a los seguidores de Cristo. Va a ir a Damasco a poner a unos cuantos presos llevados a la cárcel, y justo en ese camino, dice la palabra, versículos anteriores al 6, desde el 3, dice que repentinamente le rodeó una luz que casi que lo dejó ciego. Casi no, lo dejó ciego, de hecho. Lo tumbó del caballo y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiéndome? Y le hace esa amenaza: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa es dura dar contra la punta del aguijón, y lo que estás haciendo. Y el versículo 6 es donde ahí se deporona esta enseñanza del día de hoy. Y dice: y él, temblando, estoy hablando de Saulo, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tembloroso y temeroso. Ustedes se imaginan, no sé si usted alguna cosa en un acontecimiento cotidiano de la vida lo ha dejado así. Nos puede pasar, no necesariamente un esplendor, pero algo que nos haya dejado, o sea, un estruendo, una explosión, una cosa que le deslumbró y usted quedó pasmado, quedó impactado. Y en ese momento de emociones encontradas, respuestas, preguntas sin responder, surgen esas preguntas: ¿qué quieres? Y Pablo, antes Saulo, se hace esta pregunta. Todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta genuina realmente, la de Saulo. Es una pregunta sincera que incluso la hemos hecho todos, e incluso los grandes hombres de Dios se la han hecho. Personalmente, no por decir que soy grande hombre de Dios, pero también me he hecho esa pregunta. Esa pregunta no simboliza que seamos menos espirituales. Esa pregunta no simboliza que estamos como dudando. Todo lo contrario, esa pregunta es evidencia de un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Es una pregunta que da una característica fundamental de un verdadero hijo que quiere someterse a Dios, que quiere vivir bajo los pies del Señor. Es una pregunta que nos mueve a todos y que deberíamos todos todo el tiempo tener claro: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga frente a esto? ¿Qué quieres que yo haga frente a aquello? Usted lo podrá colocar en cualquier esfera de su vida, pero la pregunta es clara: queremos que Dios nos hable y nos muestre cuál es su divina y perfecta voluntad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Bueno, antes de exponer algunos principios que la palabra me arroja, que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios, yo quiero hacer quizás unas 3 anotaciones frente a esto del tema de la voluntad de Dios. Número 1, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos revelan en general cuál es la voluntad de Dios. No tenemos que irnos por las ramas con esto. La Biblia nos revela que la voluntad para toda la humanidad es que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de Dios.
para toda la humanidad. Claro está eso. ¿Estamos de acuerdo? Está claro, Dios no quiere que ninguno se condene, sino que todos creamos en su Hijo, para que cuando creamos en Él, nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Eso es una verdad absoluta. Esa es la voluntad general para el universo, para todos nosotros. Ahora, también Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Dios tiene quizás algunos planes, de hecho lo dice en Jeremías 29:7, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, no es psicorrígido el plan. No está dentro de algo que quizás de una manera rigurosa, una agenda diaria que para cada persona, como muchos suelen creer. No es eso realmente. Ahí es donde quizás se nos confunde un poco porque no tenemos la dimensión, el pensamiento dentro de la dimensión que Dios la tiene. Recuerden que Dios es omnisapiente, Él lo sabe todo, omnipresente, Él está aquí y está en tu pasado y está en tu futuro, todo al mismo tiempo. O sea que hay cosas que no lograremos comprender, pero aún así dice Dios, yo tengo un plan y un propósito para ti. No es para que te encajes cada día, acercarte a Dios, a decirle, Señor, ¿y es tu voluntad que yo me levante hoy? ¿Y es tu voluntad que me bañe o no me bañe? No, por favor, báñese, que creo que es una voluntad para Dios, para todos. Es voluntad que me case, no me case, que viva en esto, que viva aquello. Hay muchas cosas en las cuales Dios nos va a dar cierta libre albedrío. Nos va a dar libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Que por su soberanía, finalmente queremos es hacer la voluntad de Dios. Y Él quiere que hagamos su voluntad. En medio de todo eso, debemos también aceptar que al estar fuera, y esa es la tercera cosa, al estar fuera de la voluntad de Dios, quizás podemos cometer errores, quizás podemos cometer fallas, irnos en contra de sus principios, tomar algo que Dios dijo que no hiciéramos, y eso nos lleva a fallar, a equivocarnos, a cometer errores. Y ahí no podemos llegar a decirle al Señor, yo quiero que se haga tu voluntad frente a esto. Porque hay cosas muy claras en la Biblia y hay cosas muy claras, hay leyes que no se pueden refutar en la Biblia. Y una de las cosas que usted debe entender, por ejemplo, con el respecto al error, es que cada error tiene una consecuencia. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, es la consecuencia. Y los errores, nuestras fallas siempre van a traer algo. Así que si nosotros, por irnos fuera de la voluntad de Dios, cometemos un error, no podemos venir ante Dios a decir hágase tu voluntad. No, ya hay una voluntad hecha ahí. Y es pague las consecuencias, mijo. Porque eso no se puede omitir. Suena duro eso, pero a veces tapamos un poco los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y como justo Padre que es, como un buen Padre que es, misericordioso Padre que es, también tiene que ser correcto con las cosas que nos presente. Sí que es algo importantísimo que tengamos claro que dentro de la voluntad de Dios también es que nosotros asumamos las consecuencias. La voluntad de Dios también es que nosotros aceptemos que la paga de nuestros errores tienen consecuencias. No lo hacemos con nuestros hijos, no creo que lo hagamos con Dios. Dios lo haga con nosotros mejor. Todos sabemos perfectamente que si tu hijo tira intencionalmente, qué sé yo, la botella de gaseosa, la tira al piso, la riega, lo hace intencional, lo hace agrede, lo hace con ira, lo hace con piedra. Tú como papá, buen padre, buena madre, tienes que instruir, tienes que corregir a tu hijo. No puedes dejarle pasar eso. Es un error, es una falla, es una falta que tiene que ser corregida. Y si no lo haces, ¿cómo se te categoriza a ti? ¿Como un papá qué? Alcahueta, que le permite ese, que le permite la otra. Y a veces llegamos delante de Dios con decenas y cientos de errores diciéndole, Señor, haz tu voluntad en esto. Pues la voluntad es paga las consecuencias, mi hijo, porque así es sencillo. Obviamente la gracia, la misericordia de Dios hace que reduzca la condena, porque la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumados. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Pero que pagar hay que pagar. ¿Estamos claros? Entonces la voluntad de Dios no es que no
Ok, volví, qué pena. Tenía que pasar algún momento. Iba a acabar la batería. Yo sabía que se iba a acabar y no le hice caso. Ok, entonces hay que entender esa perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y aún el pago de consecuencias siempre serán buenos, agradables y perfectos. Todo buen padre que disciplina a su hijo lo hace por su bien. ¿Estamos o no estamos? Todo buena madre que disciplina, que corrige, que le hace asumir las consecuencias a sus hijos, lo hace por su bien, porque finalmente eso es lo que hace que aprenda. El chico no aprende por el error. Puede cometer el error una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que sean necesarias, pero él no va a aprender con el error. Él aprende ¿con qué? Asumir las consecuencias. Cometiste un error, hay que disciplinar. Es lo que nos hace aprender. Y a veces estamos metiéndonos diciendo, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y se nos olvida que la voluntad de muchas cosas que nosotros no hacemos bien es aceptar las consecuencias de todo. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Quería dar esos 3 puntos claros para que entendamos que su voluntad no es psicorrígida, pero hay unas cosas que van a caer por defecto. Todo lo que sembramos cosechamos. No hay nada que hacer con respecto a eso. Dios simplemente dice, mi hijo, así es la ley. Yo no puedo irme en contra de eso, lo creé para que lo respetaras, para que aprendieras a vivir bajo este tipo de cosas que te digo que hagas. Si no lo haces, pues las consecuencias hay. Y no podemos ir buscando voluntades de Dios, la voluntad es clara. Él quiere más que nosotros tengamos de todo, Él quiere que aprendamos. Amén. Más que nosotros tengamos de todo y podamos alcanzar muchas cosas en la vida, porque a veces queremos como que la voluntad de Dios sea eso, que la voluntad de Dios sea que yo tenga aquí esto, que yo tenga aquello, que tengo esto. Más que eso, lo que Dios quiere es que no te condenes, que no te pierdas, pero que aprendas también de todas las lecciones que hay en la vida. Porque si no, ¿de qué nos sirve que Dios nos dé esto, nos dé aquello, esto y lo otro y nunca aprendamos nada de nuestros errores? Ahora, encontré 3 formas en que el ser humano tiene libertad para buscar la voluntad de Dios. El ser humano tiene la libertad para elegir. Sin embargo, su elección no debería contraponerse a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo descubrir esa voluntad? Creo que encontré 3 aspectos, 3 formas de poder descubrir esa voluntad de Dios. Y la primera de ellas, si me acompaña, Jeremías 23, 22. Jeremías 23, 22 es un texto muy lindo que nos arroja la primera señal, la primera forma en la cual podemos descubrir la voluntad de Dios. Podemos encontrarlo a través de varias formas. Y la primera de ellas está ahí. Jeremías 23, 22 dice lo siguiente. Escuche con atención. ¿Llegaron? Digan amén. Yo los espero. Tranquilos. Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían escuchado las palabras y se las hubieran transmitido al pueblo y lo harían volver, dice la palabra, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y la primera forma en que podemos descubrir la voluntad de Dios es en la intimidad. Intimidad. Es estar en el secreto. La intimidad supone cercanía con Dios. Y eso se logra a través de ¿qué? De la oración, por supuesto, correcto. A través de la oración. Entre más tengas intimidad, entre más intimidad haya entre tú y Dios, será mucho más fácil comprender sus caminos, pero hay que tener esa intimidad. Por otro lado, cuando oramos, nuestro corazón se sensibiliza para recibir la dirección oportuna del Señor. Por eso hago un énfasis y le digo, no tarde usted en tener esos momentos íntimos con el Señor a diario. A diario deberíamos de tenerlos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A diario, cada mañana, cada noche, no sé, cuando sale usted a hacer algo, a pasear el perro, las madrugadas, cuando ponga el chocolate, ponga la arepa, qué sé yo, algo, pero usted debe tener un espacio de intimidad, de a solas con Dios, que Él revelará su consejo. En la intimidad Dios nos prepara para el lenguaje de Él. Él puede hablarnos. Mire, cuando estamos tan
tan íntimos con el Señor, cuando tenemos esos espacios a solas con el Rey, Él puede incluso hablarnos a través de sueños. ¿Sabía usted eso? Cuando estamos tan íntimos con Él, cuando nos dejamos llevar por el vocabulario del reino, puede atreverse el Señor a darnos su voluntad, a mostrarnos algo a través de sueños, o poner una fuerte sentir en el corazón de hacer algo que te expresa en tu vida y me provoca, no sé por qué, pero algo se puso en mi vida para hacerlo. Y esa es la voluntad de Dios cuando estás buscándolo en la intimidad. En muchas ocasiones, de cualquier manera, Dios, creo que a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, podremos encontrar el camino correcto. Podremos encontrar la comprensión de los profundos secretos de Dios. Pero entre más intimides con Él, entre más cerca, entre más estrecho estés con Él. El asunto de este tema de intimidad es que hoy día casi que no se siente uno como tan cómodo con este término. Partiendo de que lamentablemente, no lo digo por la iglesia, lo digo por la sociedad en general, lamentablemente el tema de intimidad lo hemos denigrado a tal manera que solamente son encuentros sexuales. Entonces ya no se hay esos marcos de intimidad como de alguna manera se debe de ver en la palabra. ¿Qué es un marco de intimidad, por ejemplo, en un cuadro de pareja? Más que un marco sexual, más que un espacio de sexo, la verdad es ese espacio donde se hablan casi que susurrados. Y un poema que escuché una vez, no me acuerdo cómo es que suena, bien bonito, pero lo que sí sé es que el poema decía que mientras las parejas se estén hablando duro, es que sus corazones están demasiado lejos. Que sus corazones se demuestran que están lo suficientemente cerca es cuando ya se susurran, casi que son gemidos. Y yo digo, wow, no hay una expresión más linda de poder entender lo que es la intimidad. Cuando tú tienes una cercanía con el Señor de esa manera, de que tu conversación con Dios no es gritada, Señor, ayúdame, no estás lejos de Dios, sino un Señor, aquí estoy en tu presencia. Y no es el tono de voz, sino lo que sale de tu corazón de esa manera íntima. No sé si usted ha tenido recientemente un tipo de oración de esa manera, de esas que usted se sienta en una esquinita, pone un poquito de música o algo así por el estilo, y casi que su vocabulario, su conversación con Dios es susurrada, meditadita, medio gesticulada, así como lo dice Primera de Samuel capítulo 1, que Ana estaba arrodillada y muchos creían que era borracha, como gesticulando normalmente, pero ella estaba hablando en una intimidad con el Señor, una intimidad tan preciosa. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Y eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres descubrir la voluntad de Dios? Métete en intimidad con el Señor. Si estás en el secreto de Dios, escucharás las palabras, escucharás el consejo y podrás hablarle al pueblo. Podrás hacer que tú mismo vuelvas del mal camino, o que incluso puedas hacer que alguien vuelva del mal camino, de la maldad de sus obras. Así está diciendo Jeremías. Pero hay que buscar la intimidad de Dios. La pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de Dios para escuchar los latidos de su corazón? Wow. ¿Qué tan cerca estamos del Señor para escuchar esos latidos, ese sentir de Dios? Porque finalmente lo que queremos es eso, que Dios nos revele lo más cerca que puede haber de Él. No sé si usted puede hacer en este momento una oración conmigo y decir, Señor, quiero descubrir tu voluntad, quiero estar cerca de ti. Lo adorábamos ahora. Y esto no es una canción tan solo con una frase bonita, realmente tiene que salir de nuestro corazón. Yo quiero estar cerca, ayúdame. Ayúdame. Oro por aquellos en esta noche que quizás no tienen ese deseo de intimar con el Señor, que no les apetece, y no lo juzgo. Quizás nunca has ejercido esto de una manera disciplinada, pero esta noche es una oportunidad linda para que puedas empezar a descubrir su voluntad a través de la intimidad, de la cercanía que puedes tener con el Señor. Te doy gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta noche por eso? Ok, número 1, intimidad. Número 2, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios para nosotros? A través de los siervos de Dios. A través de los siervos de Dios. Y hay una historia muy linda en Hechos, capítulo 13, desde el versículo 1. Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 al 2. Son 2 versículos tan solo.
de una suerte de acontecimiento semiconfuso, pero me revela el consejo, la voluntad de Dios dada a través de hombres. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Escuche esto, ¿qué había ahí en la iglesia? Profetas y maestros. Escuche, en la iglesia hay profetas, hay maestros, hay siervos de Dios. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, ahí hay varios nombres para sus hijos, vea, para los nietos, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ellos estaban buscando la voluntad de Dios frente a la expansión del reino. Estaban en este proceso de llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Y en medio de esa oración surgió ese consejo para estos hombres, para estos profetas, para estos maestros, diciendo, lo que yo quiero para este misión es que cojan a Bernabé, cojan a Saulo y lo aparten porque los voy a enviar. Y se reveló la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es que el Señor ha entregado a las autoridades de la iglesia un propósito. Y ese propósito es guiarnos a nosotros. La experiencia que los siervos de Dios han adquirido y el respaldo del Espíritu Santo son necesarios, son definitivos para nuestro crecimiento cristiano. ¿Alguien está escuchando eso? Es importantísimo entenderlo, la experiencia, el respaldo de Dios a través de los siervos. Permítame hablar en tercera persona en este momento de mí. Son necesarios y definitivos. Necesitamos siempre siervos de Dios guiados, llenos del Espíritu, para que nos muestren su voluntad, para que nos muestren la voluntad de Dios. Sin embargo, esto radica algo muy importante, y es que debemos ser humildes para recibir la dirección de Dios. Lamentablemente, cuando alguien busca a un siervo de Dios para un consejo, hay un gramo de orgullo allí. Muchos, según lo que he logrado discernir con el tiempo, muchos ya llegan con una decisión tomada frente a cualquier cosa. Aquí me ha llegado gente de todos los colores, personas preguntando que si es la voluntad de Dios que viaje, pero finalmente terminan viajando. Preguntando si es la voluntad de Dios que me quede o me vaya de la casa, y finalmente termina yéndose de la casa. Y cosas por el estilo, porque muchos llegan pero con un gramo de orgullo diciendo, voy a escuchar el consejo, voy a escuchar la dirección, qué es lo que Dios quiere, pero por dentro dice, yo ya sé más o menos qué es lo que yo quiero hacer. Finalmente, de todas maneras, trato de resolver escuchando, y como ese alivio en sus corazones diciendo, de todas maneras busqué a Dios y recibí un consejo de un pastor. Pero eso es una manera equivocada. Hay que darle importancia al consejo de los líderes, hay que darle importancia al consejo de los mentores, de los pastores. Sobre cualquier asunto que requiera su compañía, se requiera su consejo, uno tiene que darle importancia. Debemos ser humildes para recibir el consejo. A veces no es fácil, a veces se tropieza uno un poco. Una vez tuve una consejería con alguien que expresó muy sutilmente sus cosas, habló lo que le gustaba, pero se le escapó. Uno ya tiene un poquito de mañas en esto. No mañas tan solo, ya he aprendido, he estudiado mucho acerca de consejería pastoral. Y detecta uno lo que quieren taparle. Al último pregunté algunas cosas, se trabó la conversación, se le cambió el tono, se fue por ahí. Y me reveló algo que estaba haciendo. Estaba en una vida en pecado, una cosa muy desordenada, semi escondida, no lo quería decir. Y le exhorté, le dije, usted me habló de toda su vida, esto y lo otro, y para terminar me dejó el guardado. Y quería irse dejándome el tiradero. Y dije, bueno, y ya me voy. Quería contarle esto para terminar. Y la verdad fue que ahí abordé, le dije, no, hay que acepte el consejo. Casi que toda la conversación de hora y pico no tenía una importancia tan grande como lo que me dijo en los últimos 5 minutos. Y era así de grave. Y casi que se me va, bueno, pastor, y ore por mí entonces. Y yo, no espere, pero es que yo tengo que decirle frente a esto, que esto es lo que tiene, esto es lo que lo tiene a usted enredado frente a todo lo que está pasando. Si no me descubre. Y le di el consejo, le hablé, le exhorté, de hecho, porque era una persona que llevaba bastantes años en el evangelio, ya curtido. Y le dije, ¿cómo permites esto en tu vida?
y le exhorté de una manera pues que toca hacerlo con amor, pero con autoridad. Pero no le gustó. Se paró y no volvió. Tranquilo que no es usted. No volvió. Se fue del todo. Y yo decía, qué poca humildad para recibir la dirección de un siervo de Dios. Qué poca humildad. Y después estamos dándonos topezos contra las columnas diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? La que te dijo el de allá. Arrepiéntete. Hay que entender que la voluntad de Dios también se da a través de los siervos. Aló. Hay que recibirlo con humildad. Lo digo no tan solo porque yo soy el que doy el consejo aquí. Yo también recibo consejo de mis siervos, de mis mentores, de mis pastores. Y a veces las consejerías son fuertes y me toca tragarme. Pero yo, Señor, esto es tu voluntad para mí. Tengo que aceptarla. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta hora? Gloria a Dios por eso. Y la última cosa, de cómo descubrir la voluntad de Dios, y esta es muy linda, y es a través del discernimiento. Acompáñenme a Proverbios capítulo 2, desde el versículo 3 al 5. Voy a darle tiempo para que pueda leer conmigo ese versículo. Proverbios 2, muy cerca de Salmos, capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Llegó? Dígame. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y a la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué dice? Y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Wow! Tenga otra vez, voy a repetirlo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata, como cuando buscamos plata hasta por debajo de los muebles, la buscáramos y escudriñáramos como buscando un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El discernimiento es una capacidad que Dios otorga al ser humano. El discernimiento es una capacidad, un don que le entrega al ser humano con el propósito único de elegir sabiamente. Escuche esto, el discernimiento es para que tú aprendas a elegir sabiamente. La idea del discernimiento es que tú no tan solo te quede como la cosa clara, sino que finalmente te vayas por ahí. El asunto es que muchos se nos cauteriza el discernimiento, que muchos viendo las cosas tan obvias, viendo las cosas tan lógicas, el discernimiento es el que supone. El discernimiento es una capacidad entre distinguir lo bueno y lo malo, aun cuando esté tan muy gris. Eso es lo que hace el discernimiento, lo que te da la capacidad de discernir lo bueno de lo impuro, la bendición de la maldición. Es el discernimiento. Pero la pregunta es, ¿qué tan educado, qué tan formado, qué tan ejercitado está el discernimiento en nuestras vidas? ¿Qué tan hábil está nuestro discernimiento? Entre más ejercites tu discernimiento, más capaz serás de coger las cosas en el aire. Quiero contarle un testimonio para cerrar. Vamos a ponerle por nombre a esta señora Marta, como para no entrar en problemas. ¿Hay alguna más? No, aquí no hay Martas. Marta, una mujer de 32 años. Según las proyecciones de los expertos, sería el esposo de Marta sería el más exitoso de la región en los siguientes 5 años. Un día, cuenta Marta, que un hombre con una apariencia de ejecutivo llegó a la oficina de su esposo con el propósito de firmar un contrato que le brindaría a la compañía, en los primeros 6 meses regalías que en años atrás no había obtenido. Ella simplemente, Marta, sospechó sobre las acciones de este aparentemente ejecutivo.
aunque no había entrado material probatorio en contra de él, ella de una empezó a sentir que esto como que tan bueno no dan tanto. Efectivamente, pasado unos meses, informó a su esposo sobre las sospechas con respecto a los manejos de los dineros de aquel hombre, pero su esposo ignoró la advertencia. No mucho tiempo después, Marta, su esposo y sus hijos se encontraron en una situación lamentable. Sus negocios fracasaron y la estabilidad económica que tenían repentinamente se cayó. Ellos entendieron la lección que no usaron el discernimiento. ¿Sabe? Con un ejemplo como este que puede que nos pase a todos, también le cuento uno mío. Ya hace muchos años, yo se los conté de una manera jocosa a los jóvenes, hace mucho tiempo. Resulta de que en Bogotá me encontré con un sujeto que me decía: le vendo una consola de videojuegos. La vi, le vi la caja, me asomé, vi la caja. Yo dije, uy, yo quería esa consola de videojuegos en Bogotá. Pregunté el precio y me pareció viable el precio. Y vi la caja. Yo dije, wow, ¿en serio? Sí, claro, lo estoy vendiendo baratísimo. Dejémoslo así, dame tu número y yo te llamo, cualquier cosa. Y le di el número mío. A la tarde, noche me volvió a llamar. ¿Qué hubo? Se lo va a llevar porque es que vienen detrás de mí y vea, estamos. Hermano, pero si usted me buscó y yo con esas ganas de esa consola, y yo estaba buena, barata. Listo, nos vemos en el centro. Y me fui al centro de Bogotá, me lo encontré. Nos vimos en una cafetería. Sacó la caja, me mostró la caja. Mi hermano, cualquier cosa me llama, cogió la caja, la cerró muy bien con la chuspa. Yo me iba a quedar ahí sentado mirando todos los aparatos, los controles, todo eso. Y el tipo, le pasé la plata y se fue. Cuando cogí la caja, realmente la cogí y la sentí como diferente. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Me fui, estaba en Bogotá, pero en un hotel. Fui al hotel, abrí la caja. Era la caja, la consola, pero la consola era el estuche nomás. Estaba lleno de piedras. La consola, llena de piedras. Los controles todos tenían piedrita como para hacer peso. Era el mero estuche. Todo mi dinero, pues no era tan barato tampoco. Un dinero representativo quedó allí. Yo quedé con esa caja y yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Y me desplomé por completo. De hecho, lloré. Y ahí me acordé de Dios y, ay, Señor, perdón. Qué embarradota, por Dios. Duré meses pagando ese dinero. Y dije, Señor, falta de discernimiento. Después se lo conté a mis compañeros, se burlaron, hermano, le metieron el paquete chileno. ¿Qué le pasó? ¿Cómo no dar en cuenta? ¿Y dónde lo compró? No, que era un man en la calle. ¿Cómo se le ocurre que le va a comprar algo a alguien en la calle? No se atreva a eso, es que usted no pide discernimiento. ¿Qué falta ahí? A veces estamos, Señor, tu voluntad. Papi, ejercite el discernimiento. Ejercite el discernimiento. Si clamar es a la inteligencia y la prudencia dirás tu voz. Así como buscamos plata y estamos desesperados encontrando dinero, ¿por qué más bien no buscamos la capacidad de discernir aún más? La voluntad de Dios es que como grandes, como niños grandes, no estemos todo el tiempo diciendo, papá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Y no es, si lo hacemos con nuestros hijos, ¿usted qué le dice a su hijo? Papi, usted ya sabe. ¿Yo qué hago? No, usted ya sabe. Ya le enseñé. Ya le toca de aquí para allá entender. Usted ya le dije, no meta el dedo en el tomacorriente. Ya para la próxima, usted sabe que por su discernimiento sabe que no puede meterlo allí. ¿Por qué? Porque ya le pasó. Ya tiene que estar formado en eso. Yo me imagino a Dios mirando desde arriba. Ay, ¿será que mi hijito está como enfermito? ¿Qué le pasará que comete el mismo error de no entiende las cosas? Discernimiento. Y nos damos de topes buscando voluntad de Dios, sabiendo que la podemos encontrar en tantas cosas que el Señor nos encuentra. Quiero resumir. Número 1, a través de la ¿qué? Intimidad. Intimidad. Busque la intimidad. Métase con Dios. Métase con Dios con la palabra, ¿no? No es usted meterse a una intimidad sin Biblia. Uy, tremendo eso de meterse a una intimidad sin Biblia, porque termina el chanclas metiéndole otro cuento que no es. Pero la intimidad tiene que ser con la palabra. Usted se sienta, lee la palabra, medita en ella, ora con base a la palabra y el Señor le revela. También están los siervos de Dios.
busca el consejo. No, yo sé lo que el pastor me va a decir, ¿yo para qué voy? Y nos cerramos en esas cosas. Yo sé que el pastor lo que va a hacer es regañarme. Bueno, si usted ya sabe que el pastor lo va a regañar, entonces ya sabe cuál es la voluntad de Dios. No haga eso. Pero ahí es donde estamos. Y por último, discernimiento. ¿Sabe, amados? Hay 3 tipos de personas en la vida frente a esto. Están los torpes, que caen, se paran y vuelven y caen. Se equivocan y vuelven y siguen fallando. Pero también están los inteligentes. Los inteligentes son los que cometen el error, pero a la próxima no lo vuelven a hacer porque ya aprendieron de su error. Y están los sabios, y ese es un nivel superior, los que ven el error del otro y no lo cometen. Bueno, esperemos llegar a ese nivel de ver los errores de los demás y no cometer esos errores. Pero mientras seamos inteligentes, miremos nuestros errores y no volvamos a cometerlos. No nos apresuremos a tomar decisiones anticipadas. Recuerda que hay formas de descubrir la voluntad de Dios. Quizás alguien que estaba aquí esperando un Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está Dios dándote tu respuesta. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que busquemos la presencia del Señor en esta mañana, esta noche ya. Ay, amados, quiero decirle algo. Ahí de piecito, cierre sus ojitos un momentico y quiero decírselo a su corazón. Esta mañana meditaba sobre una frase que muchos se nos pega: el deseo de volver atrás para remediar, resolver nuestros errores del pasado. Y cuánto no quisiéramos tener un relojito, una maquinita, una aplicación en el celular para devolver el tiempo, para reparar los errores cometidos. Pero yo creo que no es así, no funciona así. La idea es descubrir la voluntad de Dios frente a esos errores que hemos cometido. No hay maquinita del tiempo. No podemos devolver el tiempo para remediar nuestros errores. Y ahí sí, es que yo ya entendí cómo era la voluntad de Dios. Necesitamos afrontar nuestros errores y pedirle a Dios que muestre día tras día su voluntad para nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que hagamos, Dios? Aquí hay un puñado de hombres y mujeres con el vivo deseo de hacer tu voluntad, de no seguir cometiendo errores. Errores por falta de discernimiento, errores por falta de consultarte a ti. Porque errores vamos a tener, somos seres humanos, somos vasijas quebradas, es natural. Pero que los errores no se cometan por no haber consultado a Dios. Señor, ayúdanos. Queremos comprometernos en esta noche, Dios, para llevar una vida más íntima, más cercana a ti, Señor, más en ti, Señor. Padre, dame la humildad para aceptar el consejo de los siervos tuyos, Señor, de las figuras de autoridad que tú has puesto a nuestro alrededor, Dios. Ayúdanos, precioso Rey. Quiero ser inteligente, por lo menos inteligente, de aceptar, aprender de mis errores y no volver a cometer ese mismo error. Te pido hoy que obres. Te pido hoy que traigas discernimiento. Te pido hoy que traigas discernimiento para muchos hoy. Quizás no hay el tiempo para algunos de ir a escuchar un consejo de un mentor, del pastor. Quizás simplemente es volver a ejercitar el músculo del discernimiento. Hoy hablaba con alguien y le decía: ten cuidado, porque a veces se nos cauteriza. Si no te da paz, si no te está dando esa paz, ¿por qué no entiendes que es parte de tu discernimiento? El discernimiento es ejercitado. Si te da paz es porque va bien. Pero no cauterices tu discernimiento. Si no te está dando paz, no lo ignores. Es el discernimiento que te está diciendo hoy: ten cuidado. Ten cuidado, no lo ignores. No te dejes llevar por la emoción. No te dejes llevar por el qué pesar, por el por si acaso. Por favor. Eso es darle una vuelta más al desierto. ¿Sabes por qué tanto duró el pueblo de Israel en el desierto? Porque les costó, tenían un corazón muy duro y no lograban entender el propósito de Dios y demoraron. Y el equivocarse, escuche, el salirse de la voluntad de Dios, quizás no te condenes, pero sí te permitirá dar otra vuelta más. Porque el irse de contra de la voluntad de Dios es como meterte por una calle equivocada, que a lo último te va a tocar devolverte otra vez
llegar al punto en el que te equivocaste y tomar el camino correcto. Te va a costar el doble. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede dar ese discernimiento. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te mostraré el camino por el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero dice el versículo 9: no seas como el mulo o el caballo, que si no es con riendas no se acercan, que si no es con azotes no vuelven. Así lo dice la palabra. Quita toda torpeza en nuestros corazones, Señor, en esta hora, toda obstinación, toda falta de humildad, para aceptar tu consejo y poder ser guiados por tu divina voluntad, Señor. Te lo pedimos hoy en esta noche. A ti la gloria, Rey, a ti toda la honra y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey.